Y a mí me encanta enseñar la palabra de Dios, pero en una forma más pequeña. Pero es la palabra de Dios y es lo que haremos esta mañana. Primeramente, quisiera darle gracias al pastor Ron por su liderazgo, porque hemos aprendido bastante de él. Y quisiera darle gracias a la iglesia por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios. Hace unas semanas, el anciano Juan predicó acerca de la mortificación del pecado y dio ejemplos de cómo matar el pecado por parte del Espíritu Santo. Y el anciano Brian predicó acerca del Espíritu Santo como nuestro ayudante, así como una esposa se les ha dado a su marido como ayuda, el Espíritu Santo se les ha dado al cristiano como un ayudante. Y la semana pasada, el anciano Johnny habló de ser, dar fruto y multiplicarnos. Y esta mañana yo quiero continuar con este tema del Espíritu Santo. El título de este sermón es El trabajo del Espíritu Santo en el dominio. Esta palabra, dominio, mucha gente piensa en el gobierno, que es la primera cosa que la gente piensa cuando escucha la palabra gobierno. Quizás en un gobierno civil, un estado, pero esta palabra, cuando la gente escucha esta palabra, escucha, piensa en una forma negativa, porque quizás piensan en un dictador y no se escucha mucho este tema en las iglesias. Pero a través de la Biblia vemos que este tema es algo positivo. Mantengamos en mente La definición bíblica de dominión es gobernar y tomar control de la tierra. Este mandato de tomar dominio se le fue dado al hombre desde el principio para establecer el reino de Dios en la tierra, para traer el cielo a la tierra. Cuando Jesús nos enseñó a predicar, predicó así: dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la voluntad de Dios, de establecer su reino en la tierra. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, y las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Notemos lo que dice aquí este versículo. Este versículo le da un mandato al hombre de que señoree sobre la tierra, no la Trinidad, sino al hombre. Tenemos dos principios acerca del dominio. El primer principio es que toda la tierra pertenece a Dios. Es importante que tengamos esto. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es dueño de todo. Hay una Hay un entendimiento equivocado que mucha gente piensa que la tierra pertenece a Satanás, que es gobernada por Satanás. Pero vemos en el principio segundo que Dios le ha dado la tierra al hombre. Dios le ha dado la autoridad al hombre para que señoree sobre la tierra. El segundo principio es que Dios le ha dado la tierra al hombre. Salmo 115:16 dice, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Es el segundo principio que debemos entender acerca del dominio.
Es un mandamiento de Dios al hombre que señoree en lugar de él en este planeta. Si establecemos estos dos principios, entendemos que Dios nos ha dado el mundo para señorear. Debemos entender que Dios nunca renuncia a su derecho de ser dueño del mundo. Ahora nos da derecho a nosotros de señorear, pero para hacer bien. Esta tierra aún sigue perteneciendo a Él, porque Él es el creador. Y Él puede darle potestad al que Él quiera. Podemos ver en la historia de la Biblia cómo muchos reyes señorearon sobre otros reinos, porque Dios lo permitió, porque Él está en control. Y Dios quita y se lo da a que Él quiera. Por eso Él es Dios. Dios es dueño del mundo y nos ha dado el mandamiento de señorear sobre esta tierra. Ahora, este mandamiento se le fue dado al hombre antes de que pecara. Y voy a explicar cómo este mandamiento continúa aún después del pecado. Antes de que Adán pecara, Adán vivía en comunión con Dios, tomando dominio por el Espíritu Santo. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí vemos que este mandamiento requiere trabajo y el trabajo es bueno. Versículo 19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda la bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Aquí vemos a Adán antes de que pecara. Quiero que vean la comunión que tenía con Dios. Podemos imaginar este poder que Dios nos podía dar. Adán era perfecto, inocente en los ojos de Dios. Tenían comunión. Y eso es increíble porque también nos da una imagen de cómo es la vida en el Espíritu. Cuando somos guiados por el Espíritu, podemos ver esto. Pero cuando Adán pecó, el hombre murió espiritualmente, instantáneamente. Perdió al Espíritu Santo. Por el pecado fueron separados de Dios. Y esa comunión que tenían fue quebrantada. La muerte física y espiritual son consecuencias del pecado de Adán. Génesis capítulo 3, empezando el versículo 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Miremos lo que hace el pecado. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Miremos a Adán, que tenía comunión con Dios.
y labora en el huerto de Edén. Se mantiene ocupado manteniendo comunión con Dios sin alguna falla, nada que lo pudiera parar de tomar dominio. Pero pecó y ahora miremos su vida, todo lo que sucede en nuestra vida. Esto es lo que nos sucede a nosotros cuando somos controlados por el pecado. Ahora miramos a Adán con miedo, con vergüenza, escondiéndose de la presencia de Dios. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando somos controlados por el pecado. Hay caos en nuestra vida, todo tipo de problemas, relaciones quebrantadas. Nos escondemos de la gloria de Dios y nos sentimos avergonzados por las cosas que hacemos. Pero tenemos buenas noticias hoy. Las buenas noticias es que vino Cristo a redimir al hombre, a redimir todo lo que se había perdido. El trabajo de Jesucristo fue que vino a pagar por nuestros pecados para que Dios no tuviera ira en contra del hombre. Y es lo que vino a hacer Cristo, para que el requerimiento de Dios de justicia fuera cumplido. Veamos Romanos capítulo 5, versículo 17. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por lo que ha hecho Cristo por nosotros, podemos volver a tener comunión con Dios y tomar dominio por el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Estas son las buenas noticias. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí podemos ver que a través de la historia, Dios ha proveído una forma de perdonar el pecado del hombre. Primeramente Dios nos dio los mandamientos, la ley de Moisés, pero esto era temporal. Vemos hombres a través del Antiguo Testamento que hacían el trabajo de Dios por el poder del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no moraba dentro de ellos. Todo esto era temporal hasta el tiempo que vino Cristo. Jesucristo nos prometió un ayudante. Y eso es lo que había perdido Adán. Y ahora por el trabajo de Cristo, cuando creemos en Jesucristo, creemos que Él ha pagado nuestro pecado, se nos da el Espíritu Santo. Y ahora el plan de Dios no cambia. El mandamiento de tomar dominio en la tierra aún existe, pero ahora lo podemos hacer por el poder del Espíritu Santo. Gálatas 4:5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiese la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Se nos ha dado el Espíritu Santo. Y así es como tomamos dominio. Y una área del cual debemos de tomar dominio es sobre el pecado.
solamente lo podemos hacer por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder para obedecer la ley de Dios. Y ahora que Cristo ha venido y pagó por los pecados del mundo, podemos tomar dominio. Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así es como matamos el pecado. Ser guiados por el Espíritu Santo. Lo que quiero compartir con ustedes esta mañana es que Dios siempre ha proveído para su pueblo. Dios nos ha redimido y ahora nos da la potestad de conquistar nuestras debilidades. Romanos 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tú debes de tener dominio sobre el pecado. No hay nada malo en la ley de Dios. La ley de Dios es buena. Lo que estaba mal era nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso no podemos obedecer la ley. Pero el Espíritu Santo nos da la potestad para obedecer la palabra de Dios. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora somos libres de la condenación del pecado, del control del pecado, y tomaremos dominio sobre el pecado por el Espíritu Santo, por el trabajo del Espíritu Santo. Esta es una área donde Dios quiere que tomemos dominio. ¿Cuántos de aquí están de acuerdo que la ley de Dios es buena? Hay muchos que creen que la ley fue desechada y que podemos hacer lo que queramos porque estamos bajo la gracia. Pero esta gente verá su vida destruida porque nada de lo que hacen prospera. Porque la ley de Dios debe ser establecida en la tierra, porque es justicia. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, y el mandamiento santo justo y bueno. No hay nada malo con la ley de Dios. El problema siempre ha sido nuestra naturaleza. Y aún sigue siendo el problema. Cuando desobedecemos a Dios es por nuestra naturaleza pecaminosa. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando obedecemos la ley de Dios, establecemos una cultura de dominio de Dios. La cultura de Dios debe ser establecida en este planeta. En cualquier área de la vida donde aplicamos la ley de Dios, tendremos éxito. Puede ser en la educación, en el gobierno, en tu trabajo, en cualquier área de tu vida donde puedes aplicar la ley de Dios, deberás de tomar dominio, o puedes tomar dominio. La otra área que Dios quiere que tomemos dominio es sobre sus recursos. Cuando Dios dijo que el hombre fuera hecho a su imagen, un hombre llamado Rush Dooney, que fue usado como un testigo en la pelea por la educación de nuestros hijos, la educación desde las casas, en vez de la educación del gobierno. Podemos ver cómo Dios nos da dones para establecer su reino.
Este hombre luchó mucho porque los padres tuvieran el derecho a educar a sus hijos en vez del gobierno. Y él ha escrito muchos libros acerca de este tema. Y él tiene mucho que decir acerca de cómo tomar dominio en esta tierra. Dios le ha dado al hombre muchas habilidades y dones para señorar en el mundo. Y debemos usar estos dones que Dios nos ha dado. Cada uno de ustedes tiene un don especial que nadie más tiene. Esa es tu área de dominio. Y cuando tú haces tu parte, y yo hago mi parte, y todos hacen su parte, estableceremos el reino de Dios en la tierra. Estableceremos justicia. Ahora, si no obedecemos este mandamiento, ¿quién es el que señoreará? El mal tomará dominio. Porque el bueno y el malo tienen el deseo de tomar dominio. La diferencia es que nosotros tenemos la ley de Dios, la ley justa de Dios. Y por eso cuando vemos caos en la tierra, vemos leyes injustas, es porque nosotros no hemos obedecido el mandamiento. Ahora se nos ha dado el dominio y lo haremos. Dice Proverbios 23. Dios nos ha dado el mundo para tomar dominio y debemos hacer nuestra parte y aplicarlo a nuestras vidas. Este es un plan a largo plazo. No pasará de una noche a la otra. Va a requerir trabajo, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos hacer. Dice Proverbios 29:4, el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Necesitamos al Espíritu Santo para cumplir este mandamiento. Solamente quiero repetir lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando nos enseñó a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y ese trabajo aún continúa hoy en día.